Durante más de un siglo, la historia del Titanic parecía estar escrita de manera definitiva, una trágica página de la historia que se ha reproducido en el cine, en salas de museos y en leyendas populares. Sin embargo, recientemente, en las heladas profundidades del Atlántico, a casi 4 kilómetros de profundidad, un equipo de científicos ha cambiado radicalmente esta narrativa establecida. Los datos que han descubierto a esta monstruosa profundidad no solo cuestionan nuestro conocimiento previo, sino que también revelan secretos capaces de transformar la comprensión general de esta catástrofe. Si pensabas que todos los misterios del Titanic ya habían sido revelados, esta historia te hará reconsiderar. Antes de continuar, te pedimos que des un me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal. Agradecemos tu apoyo, es muy importante para nosotros. Durante décadas el relato del Titanic parecía completo. Parecía que cada aspecto de esta tragedia había sido estudiado minuciosamente. Pero durante todo este tiempo las principales pruebas permanecieron en la oscuridad de casi 4 kilómetros de profundidad invisibles e inaccesibles. La situación cambió en 2025, no gracias a un nuevo récord de inmersión, sino porque se miró a los restos de una manera completamente nueva, utilizando tecnologías digitales de fotogrametría y un enorme interés científico. Al aplicar una revolucionaria tecnología de escaneo 3D, los investigadores crearon una copia digital sin precedentes, un gemelo del transatlántico hundido. Esta misión fue el resultado de la colaboración entre empresas especializadas en ingeniería de aguas profundas, National Geographic y Atlantic Productions. El objetivo era ambicioso, crear un mapa completo de todo el lugar del naufragio, cada uno de sus elementos, para responder preguntas que habían permanecido como suposiciones durante décadas. Se utilizó una flota de submarinos robóticos equipados con cámaras multiespectrales láseres y programas para la cartografía 3D. Durante semanas, las máquinas escanearon metódicamente el área, tomando más de 700,000 fotografías desde todos los ángulos posibles y recopilando 16 terabytes de datos. Según uno de los ingenieros, fue una reencarnación, una forma de regresar a la noche de la tragedia del Titanic. Las primeras imágenes obtenidas asombraron incluso a los expertos más experimentados. La proa, que había mantenido su grandeza, apuntaba hacia Nueva York, al que el transatlántico nunca llegó. Barandillas dobladas, escotillas vacías, cadenas de anclaje que parecían esperar una orden. Pero a solo 600 metros más allá, la popa, un esqueleto retorcido, cubiertas, colapsadas calderas y motores arrancados y esparcidos por el fondo. Entre las dos partes, un corredor de 5,000 artefactos, el rastro de la agonía del Titanic. La fuerza de este descubrimiento radica en su detalle sin precedentes. Por primera vez, se puede observar un remache individual, una pequeña bota infantil, un logotipo descolorido en un juego de té. Además, se puede rastrear con precisión dónde se encuentra cada objeto, lo que proporciona a los expertos una cronología forense de la catástrofe. El modelo digital es tan preciso que permite contar los dientes de un engranaje o notar la marca de una quemadura en el cableado, refutando instantáneamente viejos mitos. Uno de los principales descubrimientos es que la ruptura del barco no fue instantánea como en el cine. El escaneo muestra una secuencia dolorosa. El retorcimiento de vigas de acero, el colapso de cubiertas, el esparcimiento de mecanismos a cientos de metros mientras la popa giraba furiosamente durante la inmersión. La proa, en cambio, se hundió suavemente en el lodo. Esto explicó la diferencia en la apariencia de los restos y por qué las pertenencias personales de las lujosas cabinas aparecieron junto a una pala de fogonero. Cada paso de los submarinos revelaba nuevos detalles, habitaciones previamente invisibles, pasillos con cableado derretido, literas colapsadas con equipaje enredado en los escombros.
La precisión de la tecnología permitió reconstruir dónde podrían haber estado las personas en los últimos momentos y cuán rápido se desarrolló el caos. Pero estos descubrimientos visuales plantean preguntas aún más serias. Si la parte externa del Titanic contó una nueva historia, ¿qué revelará el estudio detallado de los interiores, especialmente de las salas de máquinas y los sistemas eléctricos sobre la última lucha del barco? Fue la historia de heroísmo y tragedia, aún más compleja de lo que pensábamos. La última etapa del escaneo cambió el enfoque de los pasillos fantasmales al verdadero campo de batalla de las últimas horas del Titanic. La sala de máquinas y la valiente tripulación que luchaba por la esperanza cuando otros ya se habían rendido. Si la superficie impacta lo que el escaneo reveló profundamente bajo las cubiertas, es aún más asombroso. Justo cuando los investigadores pensaban que lo habían visto todo, se descubrió que lo ocurrido en las salas de máquinas cambió el destino de todos a bordo. Y finalmente aparecieron pruebas. En todos los relatos de la tragedia del Titanic, la atención siempre se ha centrado en los eventos de las cubiertas superiores. Pasajeros en pánico corriendo hacia los botes salvavidas, una orquesta tocando valientemente ante la muerte, oficiales tratando de mantener el orden. Pero ¿qué estaba realmente ocurriendo en las profundidades en el corazón del barco pulsando con fuego y vapor? Hasta hace poco esta parte de la historia permanecía en la sombra de las conjeturas. Ahora, gracias al escaneo 3D, esas sombras se han disipado revelando una imagen de increíble valentía y sacrificio. El Titanic no era solo un transatlántico, sino una planta eléctrica flotante con 29 calderas, más de 150 fogones y algunas de las máquinas de vapor más grandes de la época. Las salas de máquinas eran enormes, laberínticas y peligrosas incluso en aguas tranquilas. Para los fogoneros, los trimmers y los mecánicos, la vida allí era un ciclo agotador de sudor y fatiga, turnos de 12 horas, calor insoportable y ruido ensordecedor. En las últimas horas tuvieron que enfrentarse a una prueba inimaginable. Un nuevo escaneo basado en más de 700,000 imágenes de alta resolución mostró las cubiertas inferiores con increíble claridad. Los expertos forenses descubrieron que las rejillas metálicas en la sala de calderas número 2 estaban dobladas hacia adentro. Una evidencia de que el calor y la presión no disminuyeron incluso con la entrada de agua. Esto solo podría haber ocurrido si la tripulación de guardia continuaba alimentando las calderas y manteniéndolas mientras otros ya corrían hacia arriba. Estas personas eran los guardianes de la fuerza vital del Titanic. Y su negativa a abandonar sus puestos dio a cientos de personas la oportunidad de sobrevivir. Piensa en lo que esto significó. Cada minuto adicional de luz, cada minuto de funcionamiento de las bombas luchando contra el agua helada fue otro bote salvavidas lanzado, otro niño rescatado, otro grupo de pasajeros que encontró el camino hacia la esperanza. Sin estas personas cuyos nombres han sido parcialmente recuperados, el orden en las cubiertas se habría transformado en pánico. El sobreviviente Lawrence Beasley escribió: "Las luces ordenadas y tranquilizadoras nos dieron valor. Solo más tarde entendí que alguien tuvo que pagar por esta tranquilidad con su vida". Los detalles del escaneo pintan una imagen casi cinematográfica. En la popa retorcida se encontró una pista previamente no notada, una válvula de vapor manual atascada en posición abierta. Esta válvula suministraba vapor de las calderas a las dinamos que alimentaban el sistema eléctrico. Los sobrevivientes recordaban que la electricidad seguía funcionando hasta el final. Antes se consideraba una exageración. Ahora el análisis metalúrgico confirma que es verdad. Las personas en las salas de máquinas mantenían deliberadamente los generadores en funcionamiento, ganando tiempo para otros.
Los ingenieros eléctricos, al estudiar el modelo tridimensional, descubrieron algo más inquietante: cableado derretido y cajas de distribución corroídas en la planta eléctrica de proa. No eran daños aleatorios, sino huellas de sobrecarga. Los ingenieros redirigían intencionalmente la corriente a través de circuitos de reserva, manteniendo el sistema energético. Algunos cables estaban fusionados por el calor. Alguien de pie hasta las rodillas en agua mantenía el equilibrio de energía y luz. Si hubieran abandonado sus puestos 15 minutos antes, las cubiertas del Titanic habrían caído en una oscuridad total. Este meticuloso y silencioso heroísmo contrasta con el pánico en la parte superior. Los testimonios de los sobrevivientes encontrados por los historiadores en los materiales de las investigaciones ahora adquieren un nuevo significado. Mujeres y niños apresurándose hacia los botes salvavidas recordaban que el barco se sentía vivo incluso mientras moría. Ahora está claro que esta sensación de orden fue comprada por los ingenieros fogoneros y trimmers que permanecieron abajo, sabiendo que no había salida. Sus nombres rara vez aparecían en los titulares. Sus historias se perdían entre relatos de aristócratas. Pero el escaneo de 2025 cambia para siempre esta narrativa. Al profundizar en estos espacios, los investigadores reconstruyeron la cronología. El iceberg rompió 6 compartimentos estancos, un número fatal. Pero la tripulación abajo luchaba contra lo inevitable. La sala de calderas se inundaba rápidamente. En el calor insoportable y el vapor, las personas lanzaban carbón, redirigían la presión y ponían en marcha las bombas con el agua helada hasta los tobillos. La apertura manual de la válvula de vapor no fue una casualidad, sino una acción calculada, posiblemente realizada por el jefe de máquinas o su asistente, decidiendo el destino de quienes estaban abajo por la fantasmal esperanza de salvar a quienes estaban arriba. Los relatos de los sobrevivientes de la tripulación pintan una imagen aún más vívida. El trimmer Walter Hearst, uno de los pocos que sobrevivió de la sala de máquinas, describió el caos. El agua subía rápido, el sonido era como un trueno, la gente gritaba por todas partes. Pero los ingenieros estaban tranquilos, simplemente trabajaban. No sé cómo lo lograban, pero la luz seguía encendida. Era como si estuvieran luchando contra la misma noche. El relato de Hearst coincide perfectamente con los nuevos datos. El profesionalismo y el sacrificio del equipo de máquinas jugaron un papel decisivo para cientos de personas. El impacto emocional de estos descubrimientos es enorme. Durante más de un siglo, la historia del Titanic ha sido una tragedia de pérdidas y preguntas. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? ¿Por qué el barco iba tan rápido? ¿Por qué llegó tarde la ayuda? El escaneo digital responde a otra pregunta. ¿Quién se quedó en su puesto cuando la esperanza desapareció? ¿Quién convirtió una catástrofe técnica en un acto que inspira admiración por el espíritu humano? Las imágenes de rejillas deformadas, cables derretidos y una válvula abierta cuentan una historia que las palabras nunca podrían transmitir completamente. En el metal congelado de la tumba del Titanic, los héroes no cantados finalmente reciben su merecido. La experta en seguridad marítima, la doctora Elaine Barnes, consultora en la interpretación del escaneo, resumió esto en su informe. El verdadero legado del Titanic no solo radica en cómo se perdió, sino en las personas que compraron tiempo a costa de sus vidas. Decir que fueron valientes no es suficiente. Fueron la línea entre la supervivencia y el olvido. Los datos confirman sus palabras. 30 o más personas permanecieron bajo las cubiertas, librando una batalla perdida contra el mar. Retrasaron lo inevitable, cambiando el destino de cientos de almas. La nueva tecnología no solo rehabilitó a los héroes olvidados, sino que mostró cuán cerca estuvo el Titanic de un final diferente. Los ingenieros calcularon que si los generadores se hubieran apagado 10 minutos antes, habría reinado el caos en la cubierta.
No habría luz para la evacuación, energía para las bombas, ni oportunidad para que los oficiales mantuvieran el orden. La delgada línea de la supervivencia se midió en milímetros de acero en la posición de una válvula en el último destello de electricidad en pequeñas variables de las que dependía la vida o la muerte. Este descubrimiento ilumina de nuevo las consecuencias. Cuando la proa del Titanic finalmente se hundió bajo las olas, la popa se levantó iluminada casi hasta el último momento. Los testigos en los botes salvavidas describieron una extraña luz dorada que salía de las ventanas, un surrealista faro en la oscuridad. Durante décadas, esta imagen permaneció como un mito. Ahora es un hecho. La última batalla del equipo de máquinas del Titanic está grabada en la propia arquitectura de los restos. A medida que los investigadores seguían el rastro forense a través de los corredores retorcidos y los paneles derretidos, se dieron cuenta de que la verdadera historia del Titanic no es sobre el fracaso, sino sobre la resiliencia. El escaneo nos dio una nueva forma de leer las últimas horas, una crónica de decisiones, sacrificios y el más alto coraje. Si alguna vez surgió la pregunta de si el heroísmo puede existir en la oscuridad, los ingenieros olvidados del Titanic dieron la respuesta escrita en remaches y hierro. Y sin embargo, mientras el mundo reflexiona sobre estas revelaciones, el escaneo apunta a nuevos misterios. ¿Por qué, a pesar de todo este coraje y habilidad, el barco sufrió un colapso tan completo? ¿Qué papel jugaron el diseño y la construcción? ¿Estaba el Titanic condenado por el destino o por defectos que nadie previó? El siguiente capítulo pasa de la historia humana a la mecánica, la autopsia forense del propio barco. A medida que los científicos utilizan el escaneo para modelar la fractura y analizar los más mínimos factores que separaron la supervivencia de la catástrofe, la historia se vuelve aún más asombrosa. Cuando las luces parpadeaban y las últimas bombas emitían su último suspiro, no eran los propios restos del Titanic la causa de su destrucción incluso antes de salir al mar. La respuesta se encuentra en el metal retorcido y las cubiertas destrozadas donde el destino, la ingeniería y la voluntad humana se encontraron en las horas más frías de la historia. Lo que ocurrió después no solo sorprendió a los sobrevivientes, sino que también hizo que el mundo reconsiderara todo lo que sabía sobre el mayor naufragio de todos los tiempos. Mientras los ingenieros del Titanic libraban su última batalla bajo la cubierta arriba, se desarrollaba otra lucha, la implacable física del frío hierro, el agua que subía y la fuerza bruta del Atlántico. Durante siglos, artistas y cineastas han intentado capturar ese horrible momento en que el barco se partió en dos. Todos hemos visto las dramáticas imágenes. La proa se sumerge, la popa se eleva hacia el cielo, las personas se aferran a las barandillas, mientras el mayor transatlántico del mundo desaparece en las aguas negras. Pero, ¿qué mostró realmente el nuevo escaneo? Por primera vez, nos ofrece una reproducción fotograma a fotograma forense de la destrucción del barco, desafiando décadas de conjeturas. Todo comienza con lo que el escaneo llama la catástrofe del grosor de una hoja de papel. Durante años se pensó que el iceberg hizo un enorme agujero en el casco del Titanic, pero la verdad es casi más espeluznante. El modelo tridimensional con precisión científica muestra los daños. 6 largas y delgadas hendiduras como cuchillas. Algunas de no más de unos pocos milímetros, extendiéndose casi 90 metros a lo largo del costado derecho. Imagina una serie de incisiones quirúrgicas que van paralelas a la línea de flotación. Cada una es suficiente para que el agua del norte del Atlántico se filtrara dentro compartimento tras compartimento. No se trata de la historia de una única perforación catastrófica, sino de una muerte por 1000 cortes,
un barco desangrándose lentamente mientras todo arriba intentaba evitar lo inevitable. Titanic. La doctora Emily Kenson, científica forense naval que dirigió parte del análisis del escaneo de 2025, lo describió con asombro. No fue una rotura repentina y limpia, sino una secuencia. Cada fallo provocó el siguiente, un efecto dominó de ingeniería llevado al extremo. Se puede rastrear el momento del colapso no solo en el metal, sino también en la dispersión de objetos maquinaria e incluso restos humanos. El equipo de Kenson identificó los lugares donde el colapso fue más intenso, lugares que algún día podrían responder a las preguntas que aún quedan sobre la estructura del Titanic y su destino final. Pero, ¿qué significa todo esto para la historia del Titanic en general? En primer lugar, confirma varios testimonios de supervivientes que durante mucho tiempo se consideraron exagerados o tergiversados. Varios testigos presenciales del velero juraron haber visto cómo el barco se partía en dos antes de hundirse, una afirmación que los expertos han cuestionado durante décadas. Un modelo 3D confirma que esto es precisamente lo que ocurrió. La fractura fue gradual, desigual y visualmente impactante. La inmersión final de la popa fue un torbellino de metal y caos. Un final apropiado para un desastre construido sobre miles de pequeñas decisiones tanto heroicas como trágicas. Sin embargo, con cada revelación surgen nuevos misterios. ¿Dónde están, por ejemplo, las piezas faltantes de la estructura principal del Titanic? Los escaneos han revelado espacios vacíos en el campo de escombros, lugares donde partes críticas del barco simplemente desaparecieron. Algunos expertos creen que estas secciones se desintegraron bajo la presión. Otros sospechan que están enterradas tan profundamente en los sedimentos que permanecen invisibles incluso ahora. Estas preguntas no son solo técnicas, son importantes. Porque cada fragmento faltante podría revelar más sobre por qué fracasó el Titanic y cómo se pueden prevenir futuros desastres. ¿Qué hay del mito del diseño insumergible del barco? El escaneo 3D ofrece una lección aleccionadora. El doble fondo y los compartimentos estancos del Titanic, innovadores para su época, pueden haber contribuido a la naturaleza de su destrucción. En lugar de hundirse como una sola pieza, la estructura del barco distribuyó la tensión de maneras imprevistas, creando las condiciones para una fractura lenta y violenta. En última instancia, las medidas de seguridad diseñadas para salvar el barco podrían haber acelerado su destrucción. Una trágica ironía plasmada en cada viga doblada y cada costura desgarrada. Las historias humanas no terminan ahí. Cada objeto registrado en la reconstrucción digital, un zapato perdido, una taza rota, un abrigo doblado, sirve como recordatorio de las vidas truncadas por el desastre. Un investigador sosteniendo una digitalización de un juguete infantil encontrado entre los restos lo expresó sin rodeos. El Titanic no es solo una advertencia sobre la tecnología, es un monumento a todos los que confiaron, trabajaron o soñaron a bordo. La disposición misma de los restos se lee ahora como una lección de historia sobre el riesgo, la ambición y el alto precio de la arrogancia. Y si creías que los últimos momentos del Titanic fueron dramáticos, lo que yace bajo el limo y el óxido aún podría guardar las mayores revelaciones. Con cada nuevo escaneo de sonar y cada píxel añadido al modelo digital, los investigadores se acercan más a desentrañar los últimos misterios. ¿Podrán las piezas del motor desaparecidas y los compartimentos desaparecidos responder a la pregunta ancestral? ¿Estaba el Titanic condenado desde el principio? ¿O fue una combinación fatal de errores humanos y fuerzas naturales lo que lo destruyó? La búsqueda de respuestas está lejos de terminar. Adentrémonos en el corazón del naufragio y los secretos ocultos en su acero retorcido. Si el colapso del barco fue una sinfonía mecánica de fallos,
¿Qué revelan estos nuevos datos sobre las decisiones tomadas en las alturas y los últimos mensajes desesperados que resonaron en la noche? A medida que los escaneos digitales recorrían los restos del Titanic, revelaban mucho más que acero retorcido. Cada nuevo descubrimiento parecía un susurro del pasado, un secreto que el Atlántico había guardado durante más de un siglo. De repente no se trataba solo del colapso del barco. Los escaneos iluminaron los últimos momentos, las decisiones y la valentía de quienes quedaron atrapados en las profundidades. En la sala de radio Marconi, reconstruida, los expertos forenses pudieron determinar la trayectoria precisa de las últimas señales de SOS del Titanic. Incluso después de que el agua inundara las cubiertas inferiores, los radiotelegrafistas Jack Phillips y Harold Bride transmitieron llamadas de auxilio hasta que finalmente falló la energía del barco. Sus últimas señales se debilitaron con cada minuto que pasaba en consonancia con el modelo digital. Cajas de relés quemadas, fusibles fundidos y una maraña de cables silenciosos y empapados de sal. La historia ya no era cuestión de conjeturas. La evidencia estaba ahí mismo en el acero. Pero no fue solo la tecnología o la ingeniería lo que dejó su huella. Los escaneos revelaron un armario metálico abollado cerca de los camarotes de los oficiales. Dentro había una lata que contenía un único y frágil trozo de papel. Los investigadores creen que se trataba de una anotación del libro de bitácora del barco. Una anotación apresurada en un diario, tomada mientras el barco se inclinaba, indicaba que las luces se desvanecían, la proa ya no era visible, y sin embargo los hombres permanecían en sus puestos. Incluso en sus últimos momentos la tripulación priorizó el deber sobre la huida. Los escaneos lograron captar las marcas de lápiz del autor, creando la sensación de estar allí mismo con ellos, mientras la historia daba un vuelco inesperado. Pero se descubrió mucho más que una tragedia. Entre los objetos catalogados por los escaneos se encontraban botas atrapadas en las pasarelas, relojes de bolsillo, detenidos al hundirse la popa y baúles completos de camarotes de primera clase. Joyas, juguetes e incluso una postal sin enviar fueron hallados en su interior, conservados por el frío. Estos detalles nos recuerdan que el Titanic fue más que una leyenda. Fue una colección de vidas, sueños y últimas palabras esparcidas por el lecho marino. No todos los misterios se resolvieron, pero muchos mitos finalmente se disiparon. No se encontraron indicios de sabotaje ni de carga oculta, solo claras señales de fallas mecánicas y de la fuerza de la naturaleza. La historia no solo trataba sobre cómo se hundió el barco, sino también sobre cómo las personas a bordo lucharon por mantener la esperanza, incluso cuando su mundo se desmoronaba. El escaneo digital ha cambiado para siempre nuestra comprensión del Titanic. Cada escaneo revela nuevas pistas y con ellas nuevas preguntas. A medida que los investigadores continúan su trabajo, saben que hay más misterios esperando ser revelados. ¿Y qué pasa con el mito de la construcción insumergible del barco? El escaneo tridimensional presenta una lección desalentadora. El doble fondo del Titanic y los compartimentos estancos fueron innovaciones para su tiempo. Quizás de hecho contribuyeron a la naturaleza de su destrucción. En lugar de hundirse como un todo, la estructura del barco transmitió tensiones de maneras imprevistas, creando condiciones para un lento y furioso colapso. Al final, los elementos de seguridad diseñados para salvar el barco podrían haber acelerado su muerte. Una trágica ironía capturada en cada viga doblada y costura desgarrada. Las historias humanas no terminan aquí. Cada artefacto mapeado en la reconstrucción digital, un zapato perdido, una taza rota, un abrigo plegado, sirve como recordatorio de vidas interrumpidas por la catástrofe. Un investigador sosteniendo un escáner de un juguete infantil encontrado entre los restos dijo directamente: "El Titanic no es solo una historia aleccionadora sobre tecnología. Es un memorial para todos los que confiaron, trabajaron o soñaron a bordo. La propia ubicación de los restos ahora se lee como una lección histórica sobre el riesgo,
las ambiciones y el alto precio de la arrogancia. Y si pensabas que los últimos momentos del Titanic fueron dramáticos, lo que yace bajo el lodo y el óxido aún puede guardar las mayores revelaciones. Con cada nuevo paso del sonar y cada píxel añadido al modelo digital, los investigadores se acercan a desentrañar los últimos secretos. ¿Pueden los detalles faltantes de los motores y los compartimentos desaparecidos responder a la pregunta de un siglo? ¿Estaba el Titanic condenado desde el principio? ¿O lo arruinó una tormenta perfecta de error humano y fuerza natural? La búsqueda de respuestas no ha terminado. Vamos a mirar más profundamente en el corazón de los restos y los misterios codificados en su acero retorcido. Si el colapso del barco fue una sinfonía mecánica de fallos, ¿qué dicen los nuevos datos sobre las decisiones tomadas arriba y los últimos mensajes desesperados que resonaron en la noche? Mientras el escaneo digital pasaba sobre los restos del Titanic, revelaba algo más que solo acero retorcido. Cada nuevo descubrimiento se sentía como un susurro del pasado, un misterio que el Atlántico ha guardado durante más de un siglo. De repente la conversación no solo giraba en torno al colapso del barco. El escaneo iluminó los últimos momentos, las decisiones y el coraje de aquellos que se encontraron atrapados en la parte inferior. En la reconstruida sala de Radio Marconi, los forenses pudieron rastrear con precisión el camino de las últimas señales SOS del Titanic. Incluso después de que el agua inundó las cubiertas inferiores, los radiotelegrafistas Jack Phillips y Harold Bride seguían transmitiendo mensajes de ayuda hasta que finalmente la energía del barco falló. Sus últimas señales se debilitaban cada minuto, lo que coincide con los datos del modelo digital. Cajas de relés quemadas, fusibles fundidos y un enredo de cables silenciosos empapados en sal. La historia dejó de ser un asunto de conjeturas. Las pruebas estaban justo allí en el acero. Pero no solo la tecnología o los ingenieros dejaron su huella. El escaneo descubrió un armario metálico abollado cerca de las cabinas de los oficiales. Dentro había una lata con un único y frágil trozo de papel. Los investigadores creen que es un registro en el diario de a bordo, hecho apresuradamente cuando el barco se inclinaba, anotando que las luces se atenuaban, que la proa ya no era visible y que las personas aún permanecían en sus puestos. Incluso en los últimos momentos, la tripulación eligió el deber sobre la huida. El escaneo incluso capturó la huella del lápiz que escribía, creando la sensación de que estás de pie junto a ellos mientras la historia se daba la vuelta. Pero se encontró algo más que solo tragedia. Entre los artefactos catalogados por el escaneo, había zapatos atascados en las trampas, relojes de bolsillo detenidos en el momento en que la popa se hundía y cofres enteros de las cabinas de primera clase. Dentro se encontraron joyas, juguetes e incluso una postal no enviada. Todo se conservó gracias al frío. Estos detalles nos recuerdan que el Titanic era más que una leyenda. Era una colección de vidas, sueños y últimas palabras esparcidas por el lecho marino. No todos los misterios fueron resueltos, pero muchos mitos finalmente se disiparon. No se encontraron signos de sabotaje o carga oculta, solo evidencias claras de fallos mecánicos y fuerzas de la naturaleza. La historia no solo fue sobre cómo el barco se hundió, sino sobre cómo las personas a bordo lucharon por mantener la esperanza, incluso cuando su mundo se desmoronaba. El escaneo digital ha cambiado para siempre nuestra comprensión del Titanic. Cada paso del escáner trae nuevas pistas y con ellas nuevas preguntas. A medida que los investigadores continúan su trabajo, saben que hay más misterios esperando ser revelados, historias de esperanza, sacrificio y pérdidas que aún no han terminado. El océano no ha devuelto todo y tal vez nunca lo hará. Y si piensas que esta es la última capítulo, solo recuerda que la historia del Titanic aún se está escribiendo. Descubrimiento tras descubrimiento. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo el video.
Si consideras que nuestro trabajo es importante, te pedimos que lo apoyes con un me gusta y una suscripción. Además, para no perderte los próximos episodios de noticias y estar al tanto de los acontecimientos, puedes hacer clic en la campanita para recibir notificaciones.